Quiero morir. Joder, qué frío. Ay. Vergüenza del virus. Yo me imaginaba que algún camión se saltaría un cruce o un semáforo y que se llevara un coche por delante y llegaría el caos, apocalipsis, y que empezáramos a comernos unos a otros. Pero no, vamos a morir por el tosido de un señor. Pero yo he extremado precauciones. Y a pesar de recibir muchos paquetes y artículos de China, soy muy responsable y cuidadoso a la hora de abrir y tratar los paquetes. Creo que tengo el coronavirus, me lo ha pegado un chino. Lo importante es que no salgáis de casa, hay que ser responsables. Evitar salir y exponerse a uno mismo y a los demás. Evitar muertes innecesarias. ¿Dónde vas a estar mejor que en casa? ¡Señora, que estoy grabando! Yo personalmente, ya que tengo ahora más tiempo, prometo traeros vídeos más seguidos. Total, no tengo otra cosa mejor que hacer. Estaros atentos a mi Instagram. Voy a hacer publicaciones e stories todos los días. Y trabajaré para sacar y adelantar muchos más vídeos. Por fin puedo traeros un vídeo más. Este de aquí, ahí lo pone Chinotron. Desde que abrí el canal, sois muchos los que me habíais pedido que trajera las versiones chinas que rivalizan y compiten directamente con Dualtron, como son FLJ y Ultron. Pero en concreto yo he venido a hablaros de Hollow Knight. Se trata de la hermana de las anteriores, con la diferencia de que usan electrónica, controladoras, baterías con celdas de mejor calidad. La estrella de las ventas de esta franquicia es el T105, es el más versátil de todos, por su precio, tamaño, peso, potencia y pudiendo alcanzar los 70 km por hora con sus 2400 vatios. Equivaldría a un Dualtron 3. Salvo porque cuesta menos de la mitad y sus varias posibilidades de configuración de las baterías resulta muy interesante. También está el T104, que también es barato, alcanza los 60 km/h y puedes incluirle una gran batería. No os preocupéis porque os dejaré los enlaces en la descripción del vídeo. Pero quería algo más potente. Llevaba unos vídeos mostrando unos vehículos más tranquilos. Y ya tocaba algo más. Así que adquirí el T109, la joyita de la franquicia Hollow Knight, la bestia indomable del off-road. Como ya os he comentado, adquirí este vehículo en la tienda oficial Hollow Knight, a través de los AliExpresses. Os dejaré, como siempre, los enlaces a todo en la descripción del vídeo. Pero antes, déjame que te cuente cómo es el vehículo. Yo lo llamo Chinotron. Y como me aburren los unboxing y los vídeos estructurados por secciones... Tú odias todo. Ni unboxing, ni secciones... No hagas vídeo. Haz una mencioncilla y listo. Como os decía, hoy me apetece contároslo de continuo, según fui descubriendo los aspectos de este vehículo. Así que nos fuimos a la sierra. Pasado Navacerrada, ya en la provincia de Segovia, descubrimos una ruta que ya grabaré,
y que os contaré más adelante en otro capítulo para recomendárosla, porque es brutal. Resultó que había una ruta por la montaña de varios kilómetros y pavimentada, aunque también había muchos caminos, senderos de tierra y la propia montaña a través. La verdad que desde el principio no tenía claro si me gustaría este modelo. Marcelo y yo pensábamos, bah, es una mala imitación de Dualtron que pretende competir con ellos de igual a igual, con calidades mediocres. Pero no, y he tardado mucho en sacar este vehículo porque no estaba convencido. Y hasta ahora había usado estos vehículos por caminos de tierra, incluso algún monte, pero quería meter este bicho montaña a través, fuera de caminos y senderos, entre los árboles y las rutas, por zonas escarpadas, con cientos de rocas, árboles caídos, con ramas, arbustos y maleza cuya conducción literalmente es imposible, incluido para muchos de los patinetes hechos para off-road. ¡Joder! ¡Hostia! ¡Joder! ¡Buah! ¡No! ¡Hasta aquí! La verdad que nos la jugamos mucho, en algunos tramos, porque había zonas literalmente impracticables, y no apostábamos mucho porque el vehículo saliera airoso. Claro que notamos la diferencia de diseños y acabados con respecto a gamas más premium, pero no olvidemos que su precio es mucho más económico ya que compite con el Thunder y el Ultra de igual a igual. Te enrollas mucho, tío. Vale. Bien, como dije, el modelo aguantó brutalmente por todos los sitios donde lo llevamos. Daba igual el lugar y la inclinación. Me gustó muchísimo su amortiguación, que es muy blanda. Y antes pensaba que esto era un hándicap, y no lo fue. Resultó ideal para ir por todos los sitios que os he comentado, y evitó que en algún bache me fuera catapultado. Pensaba que la amortiguación no podría con 2 personas. En las especificaciones habla de 200 kilos de peso, pero al ser tan blanda hace tope fácilmente en cuanto a las fuerzas. Sin embargo, aguantó el peso de Marcelo, que por cierto se tiene que poner un poco a dieta después de las comidas de Navidad, más mi peso, más el peso del nuevo Electric Skateboard, que en total suman unos 180 kilos de peso que llevaba, y cuya suspensión blanda soportó perfectamente. El skateboard eléctrico ya os lo mostraré en un próximo vídeo que estoy preparando, porque es alucinante y este modelo en concreto es brutal. Me encanta porque todo el vehículo es configurable, así que escogí la batería de 35 amperios LG y 60 voltios, cuya autonomía es de entre 80 a 90 kilómetros. Digamos que a una velocidad media de 35 km/h en llano. Pero puedes elegir la grande, de 42 amperios, y hacerle más de 100 kilómetros. Incorpora unas cajas laterales en la estructura de la base de la batería, donde lleva alojadas las controladoras. Este detalle le resta diseño y elegancia al vehículo, pero por contra es una solución muy inteligente, ya que primero no sobresale de la base del patín y a la vez te permite aprovechar todo el espacio de la caja central para que le metas el tamaño de batería que quieras elegir. Controladoras que son las mismas que usa Dualtron, el modelo JP, de 37 amperios, que te entrega a los motores una potencia descomunal. Por cierto, motores que gastan una potencia de 2.800 vatios de pico cada uno, sumando 5.600 vatios de potencia de pico, más potente que el Thunder y el Ultra. La verdad que de todos los modelos que he probado hasta ahora, este ha sido el que más me ha dado sensación de potencia brutal, y alcanza los 90 km/h en segundos. Te tienes que agarrar al vehículo como una lapa, para que no salgas disparado. Da mucho miedo. Y la verdad que tiene un sonido de moto de gran cilindrada, cuando le liberas toda la potencia y aprietas el acelerador a fondo. Dale. Voy a cambiar. Pero si te sientes picha brava, debes saber que ahora montan la nueva controladora de 45 amperios. Y si quieres puedes añadir los nuevos motores de 3000 vatios, hasta que se te descoyunten los brazos en un aceleroncillo para alcanzar los 100 km/h. Y prepárate,
Este año el fabricante va a sacar un modelo con batería de 72 voltios, que aparte de desintegrarte con un acelerón, podrá hacer unos 130 kilómetros de autonomía y con las controladoras de 45 amperios y los motores de 300 vatios estaremos ante una de las bestias más potentes del planeta. Se nos va de las manos. Si queréis que lo traiga al canal, dejádmelo en los comentarios, para saber si queréis que le haga una super review a una bestia de este calibre. Aprovecho unos segundos para recomendaros el canal de mi compadre mexicano Alex Morlón. Si os gusta, como a mí, el mundo del motor, vais a flipar con las carreras de coches al más puro estilo Fast and Furious, con modelos de alta gama y unos vídeos muy bien ejecutados y apasionantes. Os dejo aquí arriba el enlace para que echéis un vistazo, veáis sus vídeos y os suscribáis. Siempre viene bien entretenimiento extra para estas horas de reclusión hogareña a las que nos vemos sometidos. Pero volvamos al modelo de hoy. Del tamaño mejor no te hablo. Ya te imaginarás que es muy chiquitín, una cosita así. Aunque en su favor diré que tiene un gran radio de giro, al igual que un Dualtron. Yo, personalmente, elegí la batería de 35 amperios, porque ya esta bestia pesaba 52 kilos. ¿De aquí? Claro, así tal cual. ¡Hostia puta! Y creo que me costaría poder levantar algo mayor. Y casi 100 kilómetros de autonomía me resultan más que suficientes. Ya sabes que todo es configurable a tu gusto. Solicita al vendedor los cambios que quieras ejecutar al vehículo. Son rápidos y muy profesionales, y en su almacén y tienda cumplen con todos los estándares de calidad, pudiendo entregarte el certificado europeo del vehículo. Los acabados de las ruedas y los motores son muy buenos y elegantes. Me encanta el aro metálico que los rodea. Son ruedas de 11 pulgadas extra anchas, exactamente como los del Ultra o el Thunder. Podrás pedir ruedas de tacos o lisas, las cuales llevan cámara de aire, así que no son túbeles, pero dudo que seas capaz de pincharlas ni queriendo. Y el cambio de rueda es sencillísimo, porque la llanta se separa por la mitad, igual que el Dualtron 2. Me gusta mucho que los patinetes no solo sean negros, la verdad que tiene detalles muy elegantes, como las pinzas de freno, por ejemplo, que tienen unos muy bonitos frenos hidráulicos de color rojo metálico, acabados en aluminio que le dan un toque muy futurista. Sin embargo, no son de los más potentes que hay, pero hacen su función. Dentro de la categoría de hidráulicos los considero del montón. Se puede mejorar. ¿Eso es venir deprisa? ¿Deprisa ha ido? Si venía como mi abuela. ¡Hala! Otro elemento que me encanta es su tija, con unos colores muy llamativos que le dan un aspecto agresivo y que me recuerda a la del Currus. Y aunque evidentemente no es tan indestructible como este en la tija, sí que el resto de su estructura es un tanque que resistirá duros golpes y pasará por encima de cualquier bache que te encuentres por el camino. Incluso su pata de cabra es indestructible, apta para soportar su gran peso. Su plegado es muy sencillo, retiras el seguro, que es el pasador metálico, y pisas la lengüeta negra y listo. Aunque son imprescindibles, no soy muy amante de los guardabarros, al menos no de los diseños que se crean. En este caso me divido ante uno bonito y original, el trasero, muy resistente, hecho con un buen plástico de grosor al más puro estilo Batman, y el delantero más feo y tosco, aunque de aluminio, con lo cual es indestructible. A pesar de ser voluminoso, encontramos cierta portabilidad, ya que puedes elegir entre varios manillares plegables, que hacen que el vehículo pueda entrar en un maletero preocupándote solo en su longitud y no en su volumen. Lleva detalles como la llave de encendido, que las odio en los patinetes eléctricos. No les veo ningún sentido y ocupan un espacio brutal. Y no por tener llave no podrán dejar de robártelo. Incorpora voltímetro, aspecto que veo vital, ya que el LCD, que es una copia del antiguo LCD Minimotos, no te da información detallada de la batería. Y por supuesto, incluye la clásica botonera Dual Eco Single Turbo, para conmutar las ya conocidas funciones del motor. Los cables vienen muy bien protegidos a lo largo de su recorrido por todo el vehículo. Sí incluye un USB que veo
hoy en día imprescindible para cargar el móvil, algún periférico o incluso instalarle al vehículo un velocímetro o algún accesorio tecnológico que quieras. El scooter incluye un cargador de 2 amperios, aunque te recomiendo coger otro más. Doble puerto de carga, ya que el patinete viene con 2 tomas simultáneas de carga, para que puedas cargar el patinete al doble de velocidad. En la iluminación esta vez no tendré problema alguno, ya sabéis que me trae de cabeza la mayoría de patinetes en este aspecto. Lleva unos increíbles y llamativas luces tipo Elle Ángel, que podrás configurar a tu gusto. Incluye 4 luces traseras de freno y 2 delanteras que no aportan mucho al patinete, al menos no mucho más de lo que lo hace un Dualtron. También tienen una tira LED de colores que completan y dan una distinción más a esta bestia de la potencia sin control, aunque no soy muy amante de los LEDs, ni las luces parpadeantes, pero sí me gusta que se nos vea por la calzada ya que estamos muy expuestos. El pito o claxon de esta bestia acompaña perfectamente a su envergadura y potencia. En definitiva diré que estamos ante una máquina que no está diseñada para ser la más elegante, sino la mejor aprovechada para ser indestructible. Todo en ella está enfocado para darte lo máximo al mejor precio. Así que me quito el sombrero ante esta marca, por la cual no apostaba nada cuando la conocí. He sucumbido. Este vehículo, al más puro estilo Mad Max, es uno de los más potentes bichos que hay actualmente en el mercado. Y es que su precio, robustez, excelente amortiguación, su potencia descomunal y velocidad descontrolada hacen que este bicho te haga literalmente flipar de un sinfín de rutas a lo largo y ancho de tu región, sin importar distancias ni orografías del terreno. Pocos vehículos te dejarán atrás subido a él, y los que podrían hacerlo no tienen la aceleración suficiente para hacerlo, hasta que llegue su hermano mayor. Y si queréis que lo traiga al canal, tenéis que acribillarme a mensaje, solicitándomelo. Ya sabéis que esta es la manera más tangible que tengo para saber si las futuras propuestas y futuros vídeos son de vuestro agrado. ¿Futuro? ¿Tenemos algún futuro? Vaya que sí lo hay. Y muchos más modelos que están por venir, más otros que están en proyecto. Pero para que yo pueda traeros más y mejor y poder dedicarle más tiempo a los vídeos, es muy importante que comentéis el vídeo, lo compartáis around the world, se lo contéis a vuestros hijos, amigos, cuñados, abuelos y cualquier ente sobre la faz de la tierra. Y por favor, si no estáis suscritos, suscribíos aquí, dale a la maldita campanita o YouTube no te avisará de mis futuros vídeos. Te dejo este espectacular vídeo del Wolf Warrior. Os mando besitos ahí, aunque ahora os tenéis que saludar con el codo.